Que el Dios eterno bendiga a todo su pueblo en este momento en que nos disponemos para compartir esta bendita palabra del Señor hoy 20 de marzo del año 2024. Quiero saludar a todos mis hermanos de la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, mis hermanos que están aquí en todo nuestro territorio colombiano y mis hermanos que están en otros países y siempre gustan la bendita palabra del Señor que les predicamos con todo nuestro entusiasmo y con toda nuestra buena voluntad. Para ustedes un abrazo fraterno y nuestra diestra de compañerismo, mis grandes y apreciados hermanos. Hoy esta grandeza de Dios me regala a mí en lo personal la oportunidad de tener a mi madre en este espacio, en este salón de grabación, y ella para toda la iglesia tiene el saludo que siempre dirige, y a continuación voy a pedir a mi madre que lo saludemos. Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. En esta tarde, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les insto para que cada uno de ustedes, junto con nosotros, pongamos atención a este mensaje para poderlo compartir con otras personas. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Una vez más glorificamos al Señor eterno por esta oportunidad preciosa y quiero invitar a mis hermanos para que tomemos hoy la Sagrada Escritura, la Santa Palabra de Dios, la Biblia, y vamos a tomar por favor Mateo capítulo 26, versículos 52 al 56. Yo voy a leerlo desde la Biblia Reina Valera y les pido a mis hermanos que usted donde esté siga conmigo esta porción de la palabra que dice arresto de Jesús. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas, con palos, para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Amén. Nos encomendamos en este momento, mis hermanos, en las benditas manos de nuestro Dios, pidiendo al Espíritu Santo de poder que nos dirija en esta tarde para poder entender esta escritura que va a ser expuesta. Yo voy a predicar hoy este sermón de una forma expositiva para que usted lo pueda entender. De manera pues, mis hermanos, que cuando usted reciba este video, compártalo entre sus amigos, entre sus familiares, para que todos escuchen la palabra del Señor y así usted estará también predicando el Evangelio juntamente con nosotros. Para hoy el título de este sermón es Arresto de Jesús. Y para usted que está siguiendo conmigo esta serie de estudios, estamos en la lección número 146. Para que usted me entienda, primero quiero hacer una introducción. Como creyentes, no debemos seguir los caminos engañosos de Judas. Ya sabemos lo que hizo Judas, quien cayó en la tentación y dejarnos más bien llenar por el Espíritu Santo y no por el espíritu de Satanás. Los discípulos no obedecieron al Mesías sobre velar y orar y por ello le sucedieron todas estas cosas. El Señor nos dijo que debíamos estar siempre velando y orando. Velar significa atender las escrituras y estar persuadido de ellos, de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es profética y debe cumplirse. Y orar es tener la permanencia en la comunión con el Señor para que Él nos dé siempre las fuerzas
y toda su gracia para nosotros no caer en la tentación. El versículo 52 nos dice que entonces el Señor Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada, porque los que toman espada a espada morirán. Pedro no tenía derecho a tomar la ley en sus manos para defenderlo. La respuesta del Señor fue una reafirmación del principio que está en Génesis 9:6. Si lo leemos, nos dice de la siguiente manera: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios somos hechos. Entonces esto es una afirmación de que la pena capital es un castigo para el asesinato. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios. No podemos nosotros tomar la vida de nadie, porque cada persona que hay en este mundo está hecha a la imagen de Dios. Pedro, de una manera humana, pretendía defender al Señor sacando su espada y yéndose en contra de este hombre, siervo del sumo sacerdote. Pero el Señor no necesita de la defensa de nosotros. El Señor es poderoso, es soberano, es más que suficiente y tiene todo el poder que se requiere. Pero para el Señor Jesús lo más importante era el cumplimiento de las sagradas escrituras. El versículo 53 le dice el Señor: ¿acaso piensas que no puedo llamar ahora a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto nos habla entonces de la divinidad del Mesías, es decir, de la divinidad del Señor Jesucristo. Él podía usar su poder como Dios, no estaba carente de ello, pero entonces no se cumpliría el propósito eterno de lo que estaba escrito. Una legión era el equivalente a 6.000 soldados romanos. Entonces hubieran sido más o menos 72.000 ángeles si el Señor los hubiera requerido. Pero el Señor Jesucristo era pendiente e interesado en que se cumpliera la Santa Escritura, todo lo que estaba escrito de Él. Mi hermano, nosotros no podemos evitar ni debemos evitar a que la Escritura tenga cumplimiento. Para nosotros debe ser un deleite el que la Escritura se cumpla, porque esa es la voluntad de Dios. El versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Entonces lo que le interesaba al Mesías era que se cumplieran las Escrituras, de que es necesario. La Biblia decía que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera en manos de pecadores, que fuese arrestado, fuese muerto y resucitara al tercer día. Esto quiere decir que no había otra manera. La forma como usted y yo, mi hermano, tenemos redención es por la muerte del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nunca la evitó y no quiso impedirla. Él fue obediente a su Padre. Él sabía que yendo a Jerusalén, allí sería entregado y allí sería crucificado. El Señor nunca evitó ir a Jerusalén. El Señor fue presuroso hacia Jerusalén con sus discípulos, porque el Señor lo que tenía como algo, como un cometido, era poder cumplir la voluntad de su Padre, la voluntad santa, agradable y perfecta. Por eso su Padre se agradó y en 2 ocasiones dijo: este es mi Hijo amado. Desde el cielo salió su voz para decir: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Porque el Padre eterno se deleitaba en su Hijo, que obedecía la palabra. Entonces, porque Dios mismo había preordenado los detalles de la muerte de su Hijo. Todo lo que ocurrió con el Señor Jesucristo no fue un azar, todo estaba escrito. Si nosotros queremos comprobarlo, vamos a Hechos 2:23 y a Hechos 4:27 y 28, que nos dice de la siguiente manera: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí nos está diciendo por el determinado consejo de Dios. Ya estaba escrito, ya Dios lo había planeado. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste.
Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cada evento de la muerte del Señor Jesucristo estuvo predeterminado, preordenado por el Padre Eterno. Todo lo que ocurrió nunca fue una casualidad. Así estaba escrito, así lo había dispuesto Dios el Padre. Y el Señor Jesucristo hizo todo para que la palabra se cumpliera. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis sabido. El Señor le dijo a la multitud: ¿acaso yo soy un bandido para que vengan contra mí como un ladrón con palos y con espadas? Cada día me sentaba con ustedes y enseñaba en el templo. Según las leyes judías, antes de arrestar a alguien, si es que hizo algo malo, había que instruirlo y darle la oportunidad de no hacerlo. Pero esto nos deja ver la hipocresía de ellos y la contrariedad a la Escritura. Todos estos hombres, los principales sacerdotes, el sumo sacerdote, se mofaban en la Escritura y hablaban de la Escritura, pero eran los que la violaban, eran los que transgredían la palabra del Señor. Isaías lo profetizó de ellos cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y nosotros debemos velar siempre en nuestra vida hoy como cristianos, para que no sea de labios que nosotros honremos al Señor. Y la forma de nosotros honrar al Señor en verdad es cumpliendo la Escritura, viviendo la Escritura, deleitándonos en lo que dice la palabra y haciendo que la palabra del Señor se cumpla en nosotros. No hubo críticas para el Señor mientras Él enseñaba, y ahora de repente, ¿por qué lo hicieron? Para que se cumplieran las Escrituras. La palabra de Dios tenía que cumplirse. Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumpla la Escritura. El tiempo, esto está escrito en tiempo presente perfecto. Entonces no fue cuestión del azar. Esto tiene consecuencias a futuro para que las escrituras proféticas se pudieran cumplir. Sigue diciendo el versículo: entonces los discípulos huyeron y lo abandonaron. Aquí hay entonces, mis hermanos, un énfasis de las escrituras y de los profetas. Es que si las conocemos, podemos hacer la voluntad del Padre. Nos deja ver que los discípulos, como no conocían la Escritura, ¿qué hicieron? Huyeron y se fueron. Esto es la muestra del no conocimiento, de la ignorancia de las Escrituras. Cuando conocemos la Escritura, nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios, aunque esto nos cueste. El Señor dice en Mateo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y lo segundo es los discípulos. Esto es los que fueron llamados. Ellos no se comportaron como debían, pues su falta de entendimiento profético no les permitió entender lo que estaba pasando, y por eso abandonaron al Señor. Al no conocer la Escritura, ellos huyeron porque no conocían al Señor. Cayeron en la tentación y se marcharon porque desconocían completamente la Escritura. El Señor conocía la Escritura y se deleitó en hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros conocemos la Santa Palabra, cuando somos diligentes en estudiar la Escritura y comenzamos a entenderla, nos va a dar grande gozo que la palabra de Dios se cumpla, y no vamos a huir. Vamos a estar siempre firmes para agradar al Señor y hacer la voluntad del Padre. Quiero pedirle por favor que oremos. Gracias, eterno Salvador, por esta bendición, Señor, de poder mirar la palabra. Te pido que nos des el entendimiento y que tu Santo Espíritu nos guíe a todos, Señor, para poder comprender esta verdad. En Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Comparta este video. Que el Señor Dios me los bendiga. Reciba un abrazo cordial de este su servidor y amigo. Y nos vemos en la próxima.